Esta noche vamos a hablar de los espartanos y de lo que hacían con las esposas de los guerreros derrotados, cosas tan brutales que hasta los otomanos y los vikingos parecerían colegiales jugando a la guerra. Pero antes de comenzar, no olvides poner un like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es en tu reloj. Porque lo que vas a escuchar ahora es la parte de la historia que nunca aparece en las películas con músculos aceitados, ni en los discursos sobre honor y valentía. Aquí vamos a entrar en los rituales escondidos, en los matrimonios que empezaban con secuestros nocturnos, en los cuerpos convertidos en moneda de poder, y en las esposas enemigas que terminaban siendo trofeos vivos, peor que la muerte, en una Esparta donde la guerra no solo se peleaba con lanzas, sino también en los dormitorios, en las plazas y en los templos. En Esparta nacer no era una bendición, era una prueba de admisión a un club militar que no aceptaba cuerpos flojos ni niños imperfectos, porque el Estado decidía si merecías respirar o si tu vida terminaba antes de pronunciar tu primer llanto. El recién nacido era presentado a un consejo de ancianos, hombres curtidos por la guerra que lo inspeccionaban como si fuera ganado, miraban la forma de la cabeza, la firmeza de las extremidades, la simetría de la cara, y si encontraban cualquier señal de debilidad, ese niño no recibía cuna ni leche, sino un vuelo directo hacia la muerte, lo llevaban al monte Taygeto y lo abandonaban en una grieta llamada Apotetas, que en griego significa lugar de desecho, una especie de basurero humano, donde los débiles se quedaban a ser devorados por las fieras o a morir de frío, porque para los espartanos la vida del individuo no valía nada frente al ideal de una ciudad invencible. A diferencia de Atenas, donde los filósofos se entretenían discutiendo sobre la naturaleza del alma y la belleza de la tragedia, en Esparta la tragedia comenzaba al nacer. Si llorabas demasiado fuerte o parecías demasiado pequeño, la democracia de la espada votaba en tu contra. La maternidad era supervisada por el Estado, y la mujer espartana, aunque poderosa en muchos aspectos, sabía que el bebé que llevaba 9 meses en su vientre podía ser descartado en un minuto por un grupo de ancianos que jamás lo habían alimentado. La ironía es que mientras en otros pueblos los dioses decidían quién vivía o moría, en Esparta era el comité de viejos guerreros jubilados el que tenía más poder que Zeus. Ellos eran los verdaderos oráculos, los que determinaban si el niño serviría de hoplita en las filas o si serviría de comida para lobos. Y esto no era un rumor inventado por enemigos, lo narran Plutarco y otros cronistas que describen con naturalidad cómo los débiles eran eliminados como si fueran defectuosos en una línea de producción. Lo gracioso, si se puede llamar gracioso a este horror, es que este sistema no solo era aceptado, sino celebrado, porque se decía que gracias a él Esparta mantenía soldados duros como el hierro y mujeres orgullosas de parir solo material de guerra, mientras que en el resto de Grecia veían a las espartanas como salvajes que trataban a sus hijos como si fueran caballos de cría. Imagina la escena, una madre recién parida, agotada, aún sangrando, entrega a su bebé a un grupo de viejos que con una mirada fulminante deciden si merece vivir. No hay lágrimas, no hay súplicas, porque la disciplina era más fuerte que el instinto materno, y si el niño sobrevivía a la inspección, entonces era devuelto como un futuro guerrero, casi como un producto aprobado por control de calidad, listo para ser educado en la agoge. Si no, se le tiraba al monte como si fuera un saco roto, y nadie volvía a pronunciar su nombre. Este detalle macabro es clave para entender la mentalidad espartana. La vida privada no existía, el cuerpo no pertenecía a la familia, pertenecía a la polis, incluso los nacimientos estaban militarizados, y la primera lección que aprendía un espartano era que la compasión estaba prohibida. Y aquí viene la ironía más grande. Mientras se arrojaban bebés al Taygeto en nombre de la perfección, Esparta sobrevivía gracias a miles de hilotas, esclavos de Mesenia, que producían el alimento y criaban a los hijos que sí habían pasado la selección. Es decir, el imperio de los fuertes descansaba sobre las espaldas de los débiles, a los que no mataban porque alguien tenía que cultivar el trigo.
Esta contradicción revela el núcleo del mito espartano: brutalidad revestida de disciplina, selección natural institucionalizada y una especie de eugenesia arcaica que los modernos fascistas envidiarían. Y lo más grotesco es que a ojos de los griegos de otras ciudades, Esparta era admirada como un ejemplo de orden y de virtud, cuando en realidad era una sociedad obsesionada con convertir a cada ser humano en un engranaje militar y desechar todo lo que no encajara. La selección en el Taigeto no era una leyenda aislada, era parte de un sistema completo, donde incluso el amor materno estaba subordinado al Estado, y donde las esposas sabían que si sus hijos no sobrevivían a la primera inspección, simplemente tenían que volver a intentarlo, porque su deber no era llorar, sino reproducir. Y así, en Esparta, nacer significaba entrar en un sorteo macabro, en una ruleta de huesos donde la espada era el juez y la montaña el verdugo, y ese fue el primer ladrillo en la construcción de una sociedad donde la crueldad se confundía con honor y donde la muerte siempre estaba más cerca que la leche materna. Sobrevivir al Taigeto era solo el inicio del infierno, porque en Esparta la infancia no era un tiempo de juegos, sino una cuenta regresiva para ser convertido en arma. A los 7 años los niños eran arrancados de los brazos de sus madres y arrojados a la agoge, el sistema de adoctrinamiento que los transformaba en máquinas humanas y que convertía cualquier impulso natural en disciplina militar, como si la niñez misma fuera un error que había que corregir a base de golpes, hambre y humillación pública. Lo primero que aprendía el pequeño espartano era que la ternura no existía. Dormía en camastros improvisados de cañas que él mismo debía arrancar con las manos, sin mantas, sufriendo el frío del invierno, y si quería más comodidad tenía que robarla, porque robar estaba permitido siempre que nadie te pillara. El crimen no era tomar lo ajeno, el crimen era dejarse atrapar, y si lo descubrían, el castigo era una paliza tan brutal que quedaba claro que la astucia valía más que la moral. El hambre era permanente, diseñado adrede, porque un niño con hambre se vuelve feroz, y esa ferocidad era el combustible que Esparta quería. No importaba si el estómago crujía por las noches. La lección era que un hoplita nunca debía depender de la compasión de nadie, ni siquiera de su propia ciudad. Y como el cuerpo era lo único que Esparta valoraba, el entrenamiento era continuo: carreras desnudas, luchas cuerpo a cuerpo, danzas marciales donde cada paso era un ensayo de disciplina colectiva, y cantos militares que reemplazaban las canciones de cuna, porque aquí el único arrullo era el ruido metálico de escudos chocando. La agoge además institucionalizaba algo que los modernos llamarían perversión, pero que en Esparta era política de Estado: la relación pedagógica entre un joven y un adulto, donde el mentor transmitía técnicas de guerra y de paso convertía al adolescente en objeto de afecto y control, porque se creía que el deseo contenido, redirigido hacia un camarada mayor, aumentaba el valor en el campo de batalla. Era una mezcla de amor, dominación y disciplina que hacía que la intimidad dejara de ser un asunto privado y pasara a ser una extensión del entrenamiento. En esas barracas, la infancia moría a golpes. Los maestros no enseñaban geometría ni filosofía, sino resistencia al dolor. Se organizaban concursos de látigos en el altar de Artemisa Ortia, donde los niños eran azotados hasta sangrar, mientras la multitud aplaudía como si fuera un espectáculo religioso, y el que aguantaba sin gritar era celebrado como un héroe en miniatura, un futuro soldado que ya había aprendido que el dolor no debía provocar lágrimas, sino orgullo. Y entre todo esto el deseo reprimido se acumulaba, porque los muchachos vivían juntos, comían juntos, dormían juntos y eran vigilados sin tregua, en un ambiente de camaradería forzada que borraba cualquier noción de privacidad. Un mundo en el que hasta las emociones estaban reglamentadas. Podías admirar, podías obedecer, pero nunca podías mostrar debilidad. Las niñas tampoco se salvaban del molde, porque aunque no pasaban por la agoge oficial, recibían entrenamiento físico, corrían desnudas en festivales, luchaban entre ellas y exhibían su fuerza frente a toda la comunidad, lo que escandalizaba a los griegos de otras polis que veían a las espartanas como mujeres descaradas, cuando en realidad eran piezas del mismo engranaje.
El Estado las necesitaba fuertes para parir guerreros, y por eso su educación también era un campo de entrenamiento. La paradoja es que mientras se castigaba la compasión y se convertía la infancia en cuartel, filósofos como Platón miraban a Esparta con admiración, soñando con replicar esa supuesta perfección social en su república ideal, sin notar que esa virtud se construía sobre cadáveres de niños hambrientos y cicatrices de adolescentes marcados de por vida. Así, la Agoge no era una escuela, era una prisión colectiva, donde se domesticaba el cuerpo, se controlaba el deseo y se mataba la inocencia a los 7 años, porque en Esparta un niño nunca era un niño, era un recluta, un futuro cadáver glorificado o un lobo hambriento más dentro de la manada. Si en Atenas el matrimonio podía sonar a contrato entre familias, en Esparta era más bien una escena de película de terror con tintes cómicos. El novio no entraba por la puerta con flores, sino que irrumpía en plena noche para robarse a la mujer que supuestamente sería su esposa, como si el matrimonio fuera un secuestro autorizado por la costumbre. La joven era capturada, llevada a escondidas, rapada al cero como un muchacho, vestida con una túnica masculina y acostada sola en un cuarto oscuro, mientras esperaba al marido que llegaría de incógnito, porque el flamante esposo debía seguir viviendo en los barracones, con sus camaradas, y apenas podía escaparse por la noche para cumplir con el deber conyugal antes de regresar a dormir con sus compañeros de armas. Así se inauguraba la vida matrimonial en Esparta, en secreto, a hurtadillas, como si la cama fuese un campo de entrenamiento clandestino. La ironía es que estas visitas furtivas podían durar años, porque hasta los 30 el ciudadano debía dormir en los cuarteles, comiendo rancho militar y compartiendo bromas de cuartel, mientras su esposa esperaba sola en casa, convertida en un fantasma dentro de su propio matrimonio. Los cronistas cuentan que muchas mujeres no reconocían a sus maridos a la luz del día durante meses, porque solo los veían entrar y salir en la oscuridad, lo que convierte al matrimonio espartano en la versión más absurda del amor conyugal, una relación donde la intimidad parecía un delito y el Estado vigilaba hasta el último suspiro. Para los griegos de otras ciudades, esto era incomprensible. ¿Cómo podía ser que la esposa, rapada y disfrazada de hombre, fuera el primer contacto íntimo de un guerrero? Pero para Esparta tenía un sentido retorcido. Se trataba de templar el deseo, de entrenar la paciencia, de obligar al hombre a ser disciplinado incluso en el sexo, como si hacer el amor también requiriera obedecer órdenes militares. Y por supuesto, en esa ecuación el cuerpo femenino se reducía a una incubadora de soldados. La mujer debía esperar, resistir y parir, mientras el marido perfeccionaba su hombría entre gritos, ejercicios y compañeros varoniles. De hecho, muchos maridos no lograban consumar el matrimonio porque la vida en la Agoge había desviado su afecto hacia otros ámbitos. Y en esos casos se pedía a otro espartano más vigoroso que engendrara en lugar del esposo oficial, todo por el bien del Estado, porque lo importante no era la fidelidad ni el amor, sino la producción de carne de cañón para el ejército. Las bodas mismas eran austeras, sin banquetes fastuosos, ni celebraciones como en otras polis. Aquí el único ritual era el rapado, el secuestro nocturno y la consumación clandestina. No había regalos, no había música. Lo único que había era la certeza de que el matrimonio no unía a dos individuos, sino que servía a un propósito colectivo, multiplicar la fuerza militar. En este contexto las mujeres desarrollaron un carácter fuerte y mordaz, porque tenían que gestionar las propiedades en ausencia de sus esposos y soportar matrimonios que eran más invisibles que reales. No es casualidad que los atenienses las llamaran descaradas, porque mientras ellos escondían a sus esposas en el gineceo, las espartanas administraban tierras, criaban hijos y hasta se atrevían a burlarse de los hombres en público. Y si alguien piensa que esta forma de matrimonio era romántica, basta recordar que el corte de pelo y la ropa masculina no eran capricho estético, eran símbolos. La novia se convertía en otro soldado en el imaginario de la ciudad, un cuerpo más al servicio del Estado, incluso en la cama. Así, el secuestro nocturno no era un acto de pasión,
Era un rito de posesión, un recordatorio de que en Esparta hasta el amor era un campo de entrenamiento, un simulacro de guerra donde la mujer era el territorio conquistado y el hombre un ladrón autorizado por la costumbre, porque en la ciudad donde todo pertenecía a la polis, ni siquiera la intimidad escapaba a la lógica de hierro que confundía el matrimonio con un asalto nocturno y la esposa con un botín de guerra bendecido por la tradición. En el resto de Grecia las mujeres estaban encerradas en el gineceo, tejían lana, hablaban poco y eran vigiladas como si fueran propiedad de cristal. Pero en Esparta la historia era otra. Allí las mujeres caminaban por la calle con túnicas cortas que apenas les cubrían los muslos, mostraban sus cuerpos entrenados sin rubor y hablaban con una libertad que a los atenienses les parecía directamente obscena, y no se trataba de un capricho individual, sino de una consecuencia directa del sistema militar que mantenía a los hombres ausentes, porque mientras los varones pasaban su vida en la auge, en los cuarteles o en campañas, alguien tenía que gobernar las casas, las tierras y hasta las herencias, y ese alguien eran ellas, las esposas, que de repente se convirtieron en las dueñas de medio Esparta sin que nadie lo hubiera planeado. Lo grotesco para los otros griegos era ver a las espartanas, no solo libres, sino orgullosas. Entrenaban en público, competían en carreras, lanzaban discos, cantaban himnos burlones contra los cobardes, y a veces incluso les gritaban a los hombres para incitarlos a ser valientes, porque la vergüenza era un látigo más poderoso que cualquier espada. Mientras las atenienses ni siquiera podían salir solas de casa, las espartanas heredaban tierras, administraban fincas, supervisaban siervos y acumulaban una riqueza que habría hecho palidecer a cualquier comerciante del Pireo. Tanto es así que en el siglo IV AC, según registra Aristóteles, casi 2/5 partes de la tierra de Laconia estaban en manos de mujeres, algo escandaloso para los ojos machistas de la época. Y aquí está la ironía más deliciosa. Esparta era la ciudad que más despreciaba la vida privada, donde el Estado vigilaba hasta la cama, pero gracias a esa obsesión por tener a los hombres militarizados, las mujeres terminaron con un poder económico y social que no estaba permitido en ninguna otra polis, como si el experimento de hacer del hombre un esclavo del ejército hubiera liberado sin querer a la mujer. Los atenienses se burlaban diciendo que Esparta estaba gobernada por mujeres, y no era del todo mentira. Ellas decidían matrimonios, administraban patrimonios, tenían voz en las asambleas familiares y podían reírse a la cara de un hombre sin miedo a ser castigadas. Y si esto suena a libertad moderna, no hay que engañarse. Esa independencia existía porque el Estado las necesitaba como fábricas de soldados y como administradoras de bienes, no porque creyeran en la igualdad, pero aún así el resultado era innegable. Mujeres con lengua afilada y poder real en un mundo donde la mayoría de las griegas ni siquiera podía pronunciar una frase en público. La imagen de las túnicas cortas no es invención. Los atenienses escribieron indignados que las espartanas llevaban vestimentas que dejaban las piernas al descubierto, algo que para ellos era una mezcla de pornografía y barbarie, y por eso circulaba el chisme de que las mujeres de Laconia eran lascivas y mandonas, lo que en Atenas era vergüenza, en Esparta era orgullo, y así se generó la fama de que sus mujeres eran tan peligrosas como sus hombres. Y hay anécdotas deliciosas. Se cuenta que una mujer espartana, al escuchar a una forastera criticar sus faldas cortas, respondió con sarcasmo: «Sí, pero nosotras parimos hombres», una frase que resume a la perfección la arrogancia de un pueblo que veía la maternidad como un acto político y la feminidad como un asunto de Estado. La paradoja es que en Esparta la mujer podía ser dueña de tierras y hablar en público, pero no tenía derecho a decidir sobre la vida de sus hijos recién nacidos, porque ese poder lo tenía el Consejo de Ancianos. Podía reírse en la cara de un general, pero no podía salvar a su bebé del Taigeto.
Esa mezcla de poder y sometimiento es lo que convierte a las espartanas en una figura tan incómoda para la historia, demasiado libres para encajar en el molde griego, demasiado utilizadas para ser realmente soberanas y al mismo tiempo convertidas en símbolo de una sociedad donde hasta las faldas eran armas políticas. Por eso, cuando se habla de mujeres con túnica corta, no se trata solo de moda o provocación, se trata de un código visual de la diferencia. Esparta era el único lugar donde una esposa podía caminar con la cabeza alta, con las piernas descubiertas y con el sarcasmo en los labios, sabiendo que gobernaba sin permiso, porque su poder no era concedido, era consecuencia inevitable de una ciudad que había decidido sacrificar a sus hombres al altar de la guerra, y sin quererlo, había entregado a sus mujeres las llaves de todo lo demás. Si en Atenas el entretenimiento era escuchar tragedias en el teatro de Dionisio, en Esparta la diversión podía significar ver morir a un esclavo en la oscuridad de la noche, porque los ilotas, esos miles de campesinos sometidos por la fuerza, no eran considerados seres humanos, sino ganado al servicio del Estado, y como tal podían ser usados para alimentar estómagos o para alimentar la paranoia colectiva, la criptía, ese ritual donde los jóvenes espartanos se entrenaban en el asesinato, consistía en salir armados con dagas durante la noche y cazar ilotas como si fueran animales, una práctica institucionalizada que mezclaba entrenamiento militar con genocidio preventivo, porque el miedo a una rebelión ilota era tan grande que la única respuesta era matar a unos cuantos cada año para mantener a los demás aterrorizados. Plutarco lo describe con naturalidad. Los jóvenes se escondían durante el día, espiaban a los esclavos y al caer la noche los asesinaban sin piedad. Y no era un crimen, era un espectáculo socialmente aprobado, un recordatorio de quién mandaba y quién solo servía para arar los campos. El banquete de sangre comenzaba con algo aparentemente religioso. Cada año los éforos declaraban formalmente la guerra a los ilotas, lo cual permitía que matarlos no contara como homicidio legal, y a partir de ahí se abría la temporada de caza, como si fueran ciervos, con la diferencia de que los ciervos no cultivaban el trigo que alimentaba a toda Esparta. La contradicción era tan grotesca que da risa. Los mismos hombres que dependían de los ilotas para comer organizaban matanzas rituales para demostrar su independencia. Y lo más retorcido es que muchas de estas muertes no eran secretas, se convertían en un show público. Se embriagaba a ilotas con vino hasta dejarlos tambaleándose, se les obligaba a bailar obscenamente o a cantar canciones ridículas para ridiculizarlos delante de los jóvenes, y después se les golpeaba hasta la muerte, como si la humillación fuera el aperitivo y la sangre el plato principal de un festín sin mesas ni copas. Este entretenimiento tenía un doble propósito: reforzar en los espartanos la idea de que ellos eran una élite guerrera y al mismo tiempo recordar a los ilotas que su vida valía menos que una daga. Incluso se cuenta que, para aumentar la humillación, a veces los hacían desfilar borrachos delante de los adolescentes para enseñarles el ejemplo de lo que nunca debían ser, un teatro grotesco, donde el alcohol sustituía a Sófocles y la sangre sustituía al coro. Aristóteles menciona que la relación entre espartanos e ilotas era tan brutal que rozaba la barbarie, y no exageraba. Ningún otro pueblo griego convirtió la opresión en espectáculo como lo hicieron los lacedemonios. Si alguien piensa que esto era simple disciplina militar, basta imaginar el ambiente: un grupo de jóvenes riendo, observando cómo un hombre indefenso, atado o tambaleante, intenta mantenerse en pie mientras sabe que en minutos su sangre manchará la tierra. No había música, no había tragedia escrita, solo el sonido de los huesos rompiéndose y los gritos ahogados. Y lo más sarcástico de todo es que Esparta, alabada como modelo de virtud y orden, construía su orgullo sobre estos banquetes de sangre, celebrando la crueldad como si fuera pedagogía. Mientras en Atenas se discutía sobre ética, en Esparta se enseñaba a clavar una daga en la espalda de un campesino indefenso. La criptía era, en el fondo, la versión espartana del circo romano siglos antes de Roma,
un espectáculo donde la violencia servía de entretenimiento y de lección política, una manera de mantener a toda una población esclava bajo el peso del terror y al mismo tiempo de formar a los adolescentes en el arte de la crueldad, porque eso era Esparta. Una sociedad que confundía virtud con disciplina, disciplina con brutalidad y brutalidad con espectáculo, donde hasta los banquetes no eran de comida, sino de sangre, y donde los ilotas aprendieron que su existencia no era más que la broma cruel de un Estado que los necesitaba vivos para trabajar, pero los quería muertos para entretener. En el resto de Grecia el desnudo masculino en gimnasios era símbolo de estética y arte, un homenaje a la calocagatía, esa idea de belleza y bondad unidas, pero en Esparta el cuerpo desnudo no era una escultura, era un arma en formación, un trofeo que había que exhibir como si cada músculo fuera una lanza clavada en la cara del enemigo. El entrenamiento desnudo no era un simple capricho atlético, era una obligación diaria para hombres y mujeres, porque en Esparta todo cuerpo debía pertenecer al Estado y ser mostrado como prueba de su eficacia. Los muchachos de la Agogé corrían, luchaban y bailaban sin ropa, bajo el sol o el frío, porque no había mayor vergüenza que ocultar debilidad tras un manto. Y los instructores consideraban que el contacto directo de la piel endurecía tanto como el látigo. De hecho, los festivales Gimnopadedia eran celebraciones públicas donde jóvenes desnudos realizaban danzas marciales frente a la multitud, mezclando arte y disciplina, erotismo y violencia, como si la ciudad entera asistiera a un desfile militar en el que las armas eran los propios cuerpos. Y lo más escandaloso para los griegos de otras polis era ver a las mujeres en la misma situación. Las espartanas competían en carreras, lanzaban discos y jabalinas, también desnudas o con túnicas tan cortas que dejaban poco a la imaginación, lo que provocaba que los atenienses las tacharan de desvergonzadas, cuando en realidad estaban cumpliendo un deber cívico, entrenarse para parir guerreros fuertes, porque un vientre débil no podía producir soldados invencibles. La ironía es que Esparta, ciudad sin poetas ni escultores famosos, convirtió a la carne humana en su única obra de arte, una galería viviente de músculos tensos y cicatrices visibles, donde el orgullo no se medía en palabras ni en versos, sino en la resistencia de la piel a la intemperie y en la simetría de un torso que debía impresionar tanto en el ágora como en el campo de batalla. Los desfiles de cuerpos eran también propaganda política, mostraban a los jóvenes como trofeos de la disciplina estatal, como recordatorios de que el individuo no existía y que la carne misma era propiedad de la polis. Un cuerpo entrenado no era tuyo, era de Esparta, y su desnudez pública era el sello de esa apropiación. Incluso los rituales religiosos se contaminaban de esta obsesión. En honor a Apolo, los jóvenes cantaban y danzaban sin ropa, en un espectáculo que mezclaba la devoción con la ostentación física, porque en Esparta no había diferencia entre la ofrenda y el entrenamiento. Todo era parte del mismo culto al cuerpo guerrero. Y por supuesto, este entrenamiento desnudo era también un mecanismo de control del deseo. Obligaba a los adolescentes a convivir constantemente en un ambiente erótico vigilado, donde las miradas se cruzaban pero el placer estaba subordinado a la disciplina, lo íntimo era público y la excitación debía transformarse en obediencia porque incluso la atracción estaba regimentada. Los extranjeros que visitaban Esparta quedaban atónitos. Veían a muchachas correr con piernas descubiertas y a hombres en filas de bronceados torsos brillando al sol, y no sabían si aquello era un festival deportivo, un ritual erótico o un desfile militar, y en el fondo era todo eso a la vez, un teatro de cuerpos que recordaba a todos, propios y extraños, que la carne en Esparta no servía para el placer individual, sino para el orgullo colectivo. Y aquí radica lo más grotesco. Mientras Atenas escribía tragedias para mostrar pasiones humanas, Esparta mostraba cuerpos desnudos para ocultarlas, transformando la piel en armadura y la sensualidad en propaganda estatal. Así, el entrenamiento desnudo no era libertad, era control, y los cuerpos eran armas y trofeos a la vez. Una exhibición permanente que convertía la intimidad en espectáculo y el deseo en obediencia, porque en la ciudad donde hasta la cama estaba militarizada, la desnudez no era placer,
era disciplina pintada sobre la piel. Si los atenienses componían tragedias para llorar en el teatro y los jonios inventaban poemas para halagar a sus dioses, los espartanos preferían otra música, la burla cantada a gritos, un coro de desprecio convertido en herramienta de guerra, porque en Esparta humillar al enemigo era casi tan importante como atravesarlo con una lanza. Desde niños, en la agogé, los muchachos aprendían a entonar canciones donde se alababa el valor de los que resistían y se ridiculizaba a los que fallaban, y esa pedagogía de la humillación acompañaba al espartano hasta la tumba. Los cantos de burla eran un arma psicológica, un método para romper la moral del adversario y, de paso, mantener a raya a los propios ciudadanos que se desviaban del ideal de dureza. En las fiestas gimnopavedia, esos festivales de cuerpos desnudos y sudorosos, se organizaban concursos corales donde los más jóvenes cantaban versos burlones sobre los más viejos, los adultos ridiculizaban a los adolescentes y todos juntos se reían de los cobardes, como si la sátira fuera un segundo látigo que marcaba la piel con palabras en lugar de golpes. El extranjero que asistía a uno de estos espectáculos no entendía nada, veía a hombres musculosos cantando y riendo en coro, lanzando insultos rítmicos que parecían mezclarse con alabanzas marciales, un carnaval extraño donde la música no servía para embellecer, sino para recordar quién mandaba y quién debía agachar la cabeza. Y lo más curioso es que estas canciones no se limitaban al ámbito interno. En plena batalla, los hoplitas espartanos avanzaban en formación al ritmo de flautas que marcaban el paso y entonaban himnos que, además de coordinar la falange, lanzaban burlas contra el enemigo. Imagina la escena: una pared de escudos de bronce, lanzas brillando, y detrás un coro de voces masculinas que, en lugar de pedir piedad a los dioses, recitaban versos sarcásticos sobre la cobardía de los atenienses o la debilidad de los tebanos, un ataque psicológico que hacía tanto daño como la carga misma. Para los espartanos, humillar era placer porque la vergüenza pública era la peor arma contra un hombre que había sido educado en el orgullo. Morir en el campo de batalla podía ser honorable, pero ser ridiculizado por un coro de enemigos era insoportable, y esa fue siempre la estrategia de Esparta: quebrar la moral antes de quebrar los huesos. Incluso las mujeres participaban en esta sinfonía del escarnio. Durante las fiestas, las jóvenes entonaban cantos donde ridiculizaban a los cobardes, señalándolos con versos ácidos que toda la comunidad escuchaba, y no había castigo peor para un espartano que ser señalado en público por una mujer, porque la burla femenina era una daga invisible que perforaba el orgullo masculino. Así, el sarcasmo se convirtió en pedagogía, el coro en tribunal y la risa en sentencia. En Esparta no había necesidad de escribir tragedias, porque el teatro era la vida diaria, y la música era un constante recordatorio de que el honor se construía con sangre y con ridículo. Los atenienses, con su amor por la filosofía, veían estas prácticas como barbarie, pero lo cierto es que funcionaban. El miedo a la burla mantenía a los ciudadanos en la línea, la sátira afilaba la disciplina y el canto acompañaba la violencia como si fuera su banda sonora oficial. Y aquí está la ironía más grotesca: en la ciudad donde se reprimía el deseo y se controlaba la intimidad, la única explosión emocional permitida era la risa cruel, el canto satírico, el placer de humillar al otro en público. En otras palabras, en Esparta la única forma de comedia era la crueldad, y las canciones de burla eran su teatro nacional, un espectáculo donde el enemigo servía de chiste y el cobarde de payaso, porque en una sociedad que confundía el honor con el silencio, la única música que de verdad sonaba era la carcajada colectiva al ver al adversario reducido a estribillo. En casi toda Grecia el matrimonio era un contrato de propiedad disfrazado de ceremonia, con un marido celoso y una esposa relegada al rincón de las labores domésticas. Pero en Esparta la cosa era más extraña. Allí el matrimonio podía convertirse en un préstamo temporal, una especie de sharing arcaico en el que la esposa no era propiedad exclusiva del marido, sino instrumento del Estado, porque lo importante no era la fidelidad ni el amor, sino que la mujer pariera hijos fuertes que engrosaran la falange.
Plutarco cuenta que si un hombre era demasiado viejo, demasiado débil o simplemente estéril, podía prestar a su esposa a otro espartano, más vigoroso para que ella engendrara descendencia en nombre del deber, sin celos ni dramas, porque en Esparta los celos eran considerados un lujo ateniense. Aquí, la cama era un asunto político y la poligamia silenciosa era un engranaje más de la maquinaria militar. La escena resulta absurda. Un ciudadano que había pasado su vida en los cuarteles, al llegar a cierta edad, entregaba a su mujer joven a un guerrero en plenitud de fuerzas, y lo hacía sin ocultarlo, con la bendición de las leyes no escritas, porque lo que estaba en juego no era el honor personal, sino la reproducción de soldados, y si el cuerpo del marido no servía, había que reciclarlo trayendo a otro. También ocurría lo contrario. Un hombre joven podía engendrar con la esposa de un anciano respetado si éste lo autorizaba, como si se tratara de un préstamo entre camaradas, un pacto sellado no con copas de vino, sino con lanzas y escudos. El resultado era un sistema donde la fidelidad era irrelevante y el adulterio estaba institucionalizado, pero con un giro irónico. No se llamaba adulterio, se llamaba patriotismo. La mujer, por supuesto, no decidía nada. Su vientre era considerado una incubadora de la ciudad, y si el Estado necesitaba que se acostara con otro, debía hacerlo. Los atenienses se escandalizaban al escuchar estas prácticas, y difundían rumores de que en Esparta nadie sabía realmente quién era hijo de quién, porque las esposas podían haber pasado por varias camas en nombre de la patria. Pero los lacedemonios lo justificaban con cinismo: mejor tener hijos fuertes de sangre mezclada que herederos débiles por mantener la exclusividad. Esta poligamia silenciosa también reforzaba la fraternidad entre los ciudadanos. Compartir mujeres era un recordatorio de que la intimidad no era privada, era colectiva, y que hasta en la cama Esparta funcionaba como un cuartel donde todo se repartía, incluso las esposas. El sarcasmo de la historia es que mientras en otras ciudades los hombres vigilaban obsesivamente la pureza de sus mujeres, en Esparta los maridos podían entregarlas como si fueran parte de la dote militar, con la única condición de que el producto final, un hijo fuerte, perteneciera a la polis. Y no hay que engañarse pensando que esto era tolerancia o libertad sexual. Era simple pragmatismo brutal. La lógica de una ciudad que veía los cuerpos como recursos, los vientres como talleres y la intimidad como un asunto secundario. En este contexto, la poligamia silenciosa no era escándalo, era rutina, un secreto a voces que todos conocían y nadie criticaba, porque señalarlo era como criticar el pan compartido en el banquete común, absurdo y antiespartano. Lo grotesco es que este sistema se disfrazaba de virtud, porque los espartanos presumían de no tener celos y de poner siempre a la polis por encima del individuo, cuando en realidad lo que tenían era una sociedad donde hasta el lecho matrimonial era campo de maniobras del Estado. Así, mientras en Atenas los hombres escribían tragedias sobre adulterios que llevaban a la guerra, en Esparta el adulterio era directamente la estrategia oficial para evitar que el linaje se debilitara. Y aunque los griegos de otras polis los tachaban de bárbaros, lo cierto es que esta práctica funcionó durante siglos, produciendo generaciones de soldados que nunca se preguntaron si su padre era el hombre que los criaba o el amigo al que una noche se le permitió pasar por la casa. En Esparta el amor no existía, existía el deber. Y el deber convertía la cama en una extensión del cuartel, donde las esposas podían ser compartidas sin ceremonias ni discursos, como armas prestadas en una guerra interminable. En Esparta la guerra no terminaba cuando caía el último hoplita enemigo, porque los cadáveres no eran lo único que se recogía del campo de batalla. Las mujeres de los vencidos eran un trofeo tan importante como las armas, y su destino estaba tan marcado como el de los ilotas que araban los campos. La lógica espartana era simple y brutal. Si el objetivo de la ciudad era multiplicar soldados, entonces las esposas enemigas capturadas no eran viudas, eran incubadoras disponibles, y la reproducción era el disfraz cívico de lo que en realidad era botín de guerra. El contraste con otras polis griegas es interesante.
En Atenas las mujeres extranjeras terminaban como esclavas domésticas. En Esparta eran absorbidas en un sistema que convertía su cuerpo en recurso militar. Podían ser repartidas entre los vencedores, ofrecidas a jóvenes para fortalecer linajes, o incluso entregadas a ancianos sin descendencia, siempre bajo la justificación de que la polis necesitaba más hijos, y en ese contexto cualquier mujer, fuera libre o esclava, podía ser utilizada como instrumento. Los cronistas hablan de cómo las espartanas se enorgullecían de parir guerreros, pero detrás de ese mito estaba la realidad de cientos de mujeres mesenias forzadas a engendrar hijos que nunca serían reconocidos como ciudadanos, sino como parte de una masa servil, hijos ilegítimos que nacían de un cruce impuesto por la espada, una población mestiza que aseguraba mano de obra y al mismo tiempo aumentaba la dependencia de los ilotas respecto al Estado. El matrimonio espartano oficial ya era extraño, con su rapado, su visita nocturna y su indiferencia romántica, pero con las esposas enemigas el cinismo alcanzaba otro nivel. No hacía falta ceremonia, bastaba con la victoria y la cama se transformaba en prolongación del campo de batalla. La poligamia silenciosa, que ya existía entre los propios ciudadanos, encontraba aquí su versión más grotesca. No solo se compartían esposas espartanas entre camaradas, también se compartían mujeres conquistadas, reducidas a un vientre en alquiler sin voz ni derecho. Y lo más perverso es que los espartanos justificaban estas prácticas no como excesos, sino como deber patriótico. Se trataba de sembrar futuros guerreros, aunque esos hijos fueran marcados de por vida como inferiores. Mientras los atenienses componían dramas sobre mujeres troyanas esclavizadas, en Esparta el drama se vivía en silencio, sin poesía y sin lágrimas, porque todo estaba revestido de disciplina. La mujer capturada no era víctima, era recurso, y el guerrero que la usaba no era violador, era ciudadano cumpliendo con la reproducción nacional. Así, la cama se volvió una extensión de la lanza, y el grito de la mujer conquistada era un eco más de la guerra, silenciado por la propaganda que glorificaba la fertilidad como si fuera un arma. La ironía más cruel es que los espartanos, obsesionados con la pureza de su linaje ciudadano, nunca dudaron en utilizar vientres enemigos para multiplicar esclavos, mostrando que la pureza era un mito y la hipocresía una norma. Los verdaderos hijos de Esparta eran producto tanto de esposas legítimas como de cuerpos apropiados, y la frontera entre ambos se borraba bajo el lema del deber. En ese sentido, las esposas enemigas eran recordatorios vivientes de la fragilidad del honor. Sus cuerpos, marcados por la derrota, eran utilizados en nombre de una ciudad que confundía la procreación con la política y la maternidad con un botín, y aunque nadie lo reconociera abiertamente, cada niño nacido de esas uniones era un trofeo silencioso, un recuerdo de que en Esparta la victoria no terminaba en el campo de batalla, sino que continuaba en los dormitorios, donde las mujeres capturadas eran botín de guerra, disfrazado de reproducción. Si en Atenas el maestro de escuela recitaba versos de Homero y corregía tablillas de cera, en Esparta la pedagogía era más directa. Un hoplita adulto tomaba bajo su ala y bajo sus sábanas a un muchacho en formación, porque la llamada pederastia pedagógica no era un secreto vergonzoso, sino una institución respetada, un mecanismo de adoctrinamiento donde el deseo se mezclaba con la disciplina y el afecto con la obediencia. Jenofonte lo describía con tono casi admirativo. El vínculo entre un hombre mayor y un joven debía ser casto en teoría, pero en la práctica todos sabían que la línea era más difusa que la frontera entre un ciudadano y un ilota. La lógica espartana era impecable en su cinismo. Un muchacho de la Agogé debía aprender que el amor no era un asunto privado, sino una extensión del entrenamiento, y que el deseo mismo se disciplinaba convirtiéndose en herramienta militar. El viejo, con cicatrices y experiencia, transmitía técnicas de guerra, estrategias de combate, pero también moldeaba la mente y el cuerpo del joven, que lo miraba con una mezcla de admiración, temor y dependencia. Esta relación era pública, celebrada en los coros y aceptada en los banquetes, porque se creía que un soldado que amaba a su camarada pelearía con más furia en el campo de batalla.
La intimidad no era un lujo, era un medio para fortalecer la cohesión de la falange. La ironía brutal es que este sistema, presentado como formación moral, era en realidad una red de relaciones jerárquicas, donde el viejo tenía todo el poder y el joven toda la sumisión, una cadena de dominación disfrazada de educación. Y lo más grotesco es que mientras los espartanos castigaban la compasión y prohibían la debilidad, alentaban sin pudor este tipo de vínculos, como si la represión del deseo solo valiera para lo que escapaba al control del Estado. En las fiestas gimnopaedia, los muchachos bailaban desnudos y cantaban en honor a sus mentores, en un teatro erótico que era a la vez religioso y político, y los extranjeros, horrorizados, regresaban contando que en Esparta los viejos no solo enseñaban a los jóvenes a blandir la lanza, sino también a soportar la intimidad como parte del servicio cívico. Píndaro, que no tenía reparos en exaltar estas uniones, las presentaba como nobleza del carácter. Aristóteles, más cínico, las criticaba como exceso bárbaro, aunque admitía que fortalecían la disciplina. Lo cierto es que en la práctica los jóvenes no tenían elección, su cuerpo era un campo de entrenamiento más y su deseo una herramienta política. Para un muchacho espartano, madurar no significaba elegir pareja ni soñar con un matrimonio, significaba ser elegido por un hombre mayor que lo moldearía en todos los sentidos, hasta que el Estado lo reclamara para nuevas tareas. Y aquí está la ironía más amarga. En Esparta, donde todo era colectivo y nada pertenecía al individuo, ni siquiera el primer amor era libre porque hasta el afecto era estatal, vigilado, dirigido y transformado en una especie de contrato pedagógico. El joven no amaba a quien quería, amaba a quien le tocaba, y debía convertir esa relación en disciplina, obediencia y silencio. Así, la pedagogía erótica de Loplita fue otra forma de control social disfrazada de tradición noble, un sistema donde los viejos enseñaban con la palabra, con el látigo y con el cuerpo, y donde los jóvenes aprendían a obedecer, a resistir y a callar, sabiendo que incluso en el amor, como en todo en Esparta, el individuo no era más que un engranaje de bronce en una máquina de guerra que convertía hasta el deseo en parte de la disciplina colectiva. En casi toda Grecia el silencio femenino era considerado virtud. En Atenas una buena esposa era aquella de la que nadie hablaba, encerrada en el gineceo, invisible, obediente, muda como un mueble más de la casa. Pero en Esparta el guión era al revés, porque las mujeres no solo hablaban, hablaban demasiado, y su lengua era tan afilada como las lanzas de sus maridos. Plutarco conserva decenas de anécdotas en las que las llamadas mujeres lacedemonias reducían a cenizas a cualquier hombre con una frase, y esas respuestas mordaces se convirtieron en parte de la identidad espartana. Un sarcasmo que era casi un arma letal. Una madre entregaba el escudo a su hijo con la famosa advertencia, con él o sobre él, y no era un adorno retórico, era una sentencia, vuelve victorioso o vuelve muerto, pero no vuelvas cobarde. Otra, al enterarse de la muerte de su hijo, comentó con frialdad que prefería perderlo a verlo huir, y otra más, cuando le anunciaron que todos sus hijos habían muerto en batalla, respondió con una sonrisa cruel, no los parí para que vivieran eternamente, sino para que defendieran Esparta. Estas frases, repetidas y celebradas, muestran que en Esparta el sarcasmo femenino era tan institucional como la criptía o la agoge, porque no se trataba de simple carácter, era un mecanismo político. Las mujeres eran las encargadas de mantener la disciplina en casa, de ridiculizar a los cobardes, de premiar con ironía a los valientes, y en ese juego la burla tenía más fuerza que el látigo. Los extranjeros se escandalizaban porque en los festivales las jóvenes cantaban canciones satíricas contra los guerreros que no habían demostrado valor, y en las plazas las esposas se atrevían a reprender públicamente a sus maridos si mostraban debilidad. En ninguna otra polis se habría tolerado semejante atrevimiento, pero en Esparta era necesario, el sarcasmo era parte de la pedagogía colectiva. El hombre aprendía desde niño que no solo debía temer a los éforos y a la criptía, también debía temer a la lengua de su madre, de su esposa o de cualquier mujer que lo señalara en público, porque el ridículo social era tan insoportable como la derrota en el campo de batalla. Y lo más irónico es que este poder no provenía de una ideología de igualdad, sino de pura utilidad.
Los hombres estaban ausentes, ocupados en la guerra, y alguien tenía que sostener la maquinaria psicológica de la ciudad. Y ese alguien eran las mujeres con sus frases cortantes, su sarcasmo venenoso y su capacidad de convertir cualquier debilidad en motivo de burla. Aristóteles lo criticaba como una democracia femenina encubierta, diciendo que en Esparta las mujeres tenían demasiada influencia, y quizá no exageraba. Al controlar tierras y al tener voz en la plaza, su lengua era arma política. Y si hoy nos parece casi humorístico que una frase pueda tener tanto peso, en Esparta no lo era. Un insulto público podía hundir la reputación de un hombre más rápido que una derrota en campaña. La ironía mayor es que, en una ciudad obsesionada con la disciplina y el silencio masculino, el único ruido permitido y celebrado era la burla femenina, un coro de sarcasmos que mantenía a raya a los ciudadanos y reforzaba la ideología guerrera. Así, las esposas que hablaban demasiado no eran un chisme ni una anécdota secundaria, eran parte esencial de la maquinaria estatal. Su sarcasmo era letal, porque recordaba a cada espartano que el honor no se medía solo en la lanza, sino también en la lengua de su mujer, y que en la ciudad donde todo pertenecía al Estado, hasta las palabras femeninas eran dagas invisibles que perforaban el orgullo con más precisión que cualquier espada. En la mayoría de las polis griegas, por más que la mujer fuera reducida a objeto de matrimonio y máquina de descendencia, al menos había una ficción de exclusividad. El hijo pertenecía al padre legal y la madre se quedaba en casa cumpliendo su rol de sombra obediente. Pero en Esparta, donde el Estado era el verdadero dueño de todos los vientres, la maternidad podía convertirse en un préstamo, un servicio obligatorio y en muchos casos un robo institucionalizado. Plutarco lo explica con la naturalidad de quien no ve horror en lo que cuenta. Si un hombre era anciano y estaba casado con una mujer joven, podía invitar a un ciudadano más fuerte y joven para que tuviera hijos con ella, porque lo importante no era la fidelidad ni el linaje personal, sino el beneficio de la polis. Lo mismo ocurría al revés. Un hombre vigoroso podía recibir la esposa de otro para engendrar en su lugar, con la bendición de todos. La cama, una vez más, era asunto de Estado. Y si en los casos voluntarios aún había un barniz de acuerdo, en otros se trataba directamente de obligación. Las mujeres podían ser asignadas para engendrar hijos con hombres seleccionados, como si fueran animales en un criadero, porque Esparta veía la reproducción como una política militar y la fertilidad como recurso estratégico. El resultado era grotesco. Los hijos podían no saber jamás quién era su padre biológico y la propia madre carecía de derecho a decidir con quién tendría descendencia. Esta práctica, disfrazada de virtud cívica, convertía a las mujeres en úteros comunales, en herramientas que podían ser prestadas o tomadas según las necesidades de la ciudad. La ironía es que los espartanos presumían de pureza de linaje y de disciplina genética, pero su sistema estaba plagado de préstamos, intercambios y engendros producidos a la carta, como si la polis fuera un laboratorio de carne humana. Para el resto de los griegos, acostumbrados a ocultar a sus esposas, aquello era escandaloso. ¿Cómo podía ser que una mujer espartana engendrara hijos que no pertenecieran legalmente a su marido? Y la respuesta era simple. En Esparta los hijos no pertenecían a nadie, pertenecían al Estado. La mujer no era dueña de su cuerpo ni de su descendencia, podía administrar tierras, podía hablar en público, pero no podía decidir quién entraba en su lecho ni qué hijo sería considerado legítimo, porque todo estaba al servicio de la maquinaria militar. Y aquí surge lo más perverso. Los hijos nacidos de estas uniones no eran ocultados ni considerados ilegítimos, al contrario, eran celebrados como soldados en potencia, un recordatorio de que el sacrificio individual era irrelevante frente al colectivo. Imagina la escena. Un anciano orgulloso entrega su joven esposa a un compañero más fuerte, y al cabo de un tiempo acuna al niño nacido de esa unión como si fuera suyo, mientras todos sonríen porque lo importante no es la verdad, sino la utilidad. Los griegos de otras polis escribían chismes de que en Esparta nadie sabía realmente de quién era hijo nadie, y quizá exageraban,
pero no andaban tan lejos. La opacidad de la paternidad era parte del sistema, una forma de borrar los vínculos personales para reforzar los colectivos. Las mujeres, reducidas a incubadoras del Estado, podían encontrarse criando hijos que habían sido robados simbólicamente de sus vientres, hijos que no eran suyos sino de Esparta, y que serían arrebatados a los 7 años para entrar en la agoge, completando así el círculo del despojo. Primero se robaba el cuerpo de la madre, luego se robaba el hijo para convertirlo en soldado. La maternidad espartana era, en el fondo, una cadena de desposesión. Parir no era un acto íntimo, era un deber político. Criar no era un derecho, era un privilegio momentáneo, y el hijo apenas respiraba, ya pertenecía a otro. El sarcasmo histórico es que los espartanos se vanagloriaban de tener las mujeres más libres de Grecia. Cuando esa libertad terminaba en la cama, allí eran prisioneras de un sistema que les robaba la maternidad y la transformaba en un recurso público, un banco de carne humana, donde los hijos no eran de la familia, eran del ejército. Y así, Esparta convirtió el acto más íntimo en la parodia más cruel de colectivismo. Hijos robados de vientres obligados, esposas prestadas como si fueran escudos, y un pueblo entero que confundía la reproducción con estrategia militar, como si los bebés fueran lanzas recién forjadas en la fragua de la ciudad. En Atenas un adulterio era tragedia asegurada, celos, venganzas familiares, dramas escritos por Eurípides, donde la pasión prohibida acababa en sangre. Pero en Esparta, ese mismo adulterio podía ser celebrado como patriotismo, porque cuando la ciudad exigía hijos fuertes, la fidelidad matrimonial se volvía un estorbo y la cama se convertía en asunto de Estado. Plutarco lo cuenta con desparpajo. Si un espartano estaba casado con una mujer vigorosa y hermosa, podía prestarla a otro ciudadano considerado digno para que tuviera descendencia, sin escándalo, sin escenas de celos y, lo más grotesco, con la bendición de todos. El razonamiento era tan simple como brutal. Lo importante no era que el hijo llevara el rostro del padre legal, sino que tuviera los músculos de un buen hoplita. Así, un hombre podía acostarse con la esposa de otro sin ser considerado traidor, sino benefactor de la patria. Y esto no era un rumor, era práctica reconocida. Los ciudadanos podían negociar discretamente el préstamo de esposas, siempre en nombre del deber, y lo que en cualquier otro lugar sería un delito, aquí era un acto cívico. La ironía es que esta política de adulterio oficial, que convertía la fidelidad en anécdota, no debilitaba las familias, sino que reforzaba la lógica de que la verdadera familia era Esparta, no la casa privada. Las mujeres, claro, no decidían, su cuerpo era propiedad de la polis, y si un marido consentía, ellas debían obedecer. De hecho, había casos en que los ancianos pedían a jóvenes fuertes que engendraran hijos con sus esposas, como si se tratara de un relevo biológico, un préstamo de semilla más que de afecto. Los griegos de otras ciudades estaban horrorizados y murmuraban que en Esparta nadie sabía realmente de quién era hijo nadie, y aunque exageraban, no les faltaba razón. La paternidad era secundaria, lo único importante era que el niño fuera sano, fuerte y útil para el ejército. En esta lógica absurda, el adulterio dejaba de ser pecado para convertirse en virtud, y los espartanos presumían de estar libres de celos, como si compartir esposa fuera prueba de grandeza cívica. En realidad, lo que había era un sistema que borraba el deseo individual para convertirlo en engranaje colectivo. Amar no era un derecho, era un deber, y la cama era un campo de maniobras donde los maridos podían ser reemplazados en nombre de la fertilidad. La ironía mayor es que mientras los atenienses recelaban de sus esposas y las encerraban, los espartanos presumían de dejarlas libres. Pero esa libertad era puro espejismo. Ellas podían andar por la ciudad con túnicas cortas y lenguas afiladas, pero en el lecho eran piezas de intercambio, fichas en una partida donde el premio no era el placer, sino la procreación de soldados. Este adulterio patriótico muestra hasta qué punto la intimidad en Esparta estaba militarizada, ni el amor escapaba al control del Estado.
Y mientras los poetas atenienses escribían sobre las locuras de Afrodita, los lacedemonios reducían la pasión a cálculo político, transformando la cama en un taller de eugenesia arcaica, donde cada relación sexual era un contrato social disfrazado de encuentro privado. Así, la fidelidad espartana no era un valor, era un estorbo, y la infidelidad no era vergüenza, era servicio cívico. En una ciudad donde todo pertenecía a la polis, hasta el adulterio era patriotismo, un acto más de disciplina colectiva que borraba los límites entre el amor y la obediencia, entre el deseo y la obligación, convirtiendo el placer en herramienta y al matrimonio en un escenario donde el Estado siempre tenía la última palabra. En casi toda Grecia la mujer era invisible en la economía. No podía heredar grandes propiedades, no podía administrar negocios, y si aparecía en un testamento, era como nota al pie, una parte del ajuar junto a los muebles y las joyas. Pero en Esparta la ironía alcanzó un nivel monumental, porque allí las mujeres llegaron a heredar más tierras que los propios hombres, y lo hicieron no gracias a un feminismo avant la lettre, sino por la simple razón de que los hombres estaban demasiado ocupados matándose en guerras como para regresar vivos a reclamar sus campos. Aristóteles, con su veneno habitual, se quejaba en su política de que en su tiempo casi 2/5 partes de las tierras de Laconia estaban en manos de mujeres, algo que para él era una aberración y una prueba de que Esparta estaba mal gobernada, porque a su juicio una ciudad dominada por lenguas femeninas y bolsillos femeninos era una anomalía insoportable. La realidad era más simple. Los espartanos pasaban la vida en los barracones, en campañas interminables o muriendo heroicamente en batallas como la de Leuctra o Platea, y alguien tenía que hacerse cargo de las fincas, los esclavos y la producción agrícola. Ese alguien eran sus esposas, sus madres y sus hijas, que acumulaban patrimonios a través de herencias y administraban las propiedades sin pedir permiso a nadie. El resultado era un fenómeno único en el mundo griego. Las mujeres espartanas, a diferencia de las atenienses, que no podían ni comprar una parcela sin tutor masculino, se convirtieron en magnates de la tierra, dueñas de vastas extensiones cultivadas por hilotas que trabajaban para ellas. Y lo más sarcástico es que esta riqueza no se tradujo en libertad personal ni en igualdad real. Seguían siendo incubadoras del Estado, obligadas a parir guerreros y a soportar matrimonios clandestinos, pero en lo económico eran las auténticas dueñas de Esparta. No es raro que circulara el rumor de que las mujeres mandaban más que los hombres y que los atenienses se burlaran diciendo que en Laconia eran las esposas quienes gobernaban mientras sus maridos jugaban a la guerra. Y aunque la burla tenía tono de desprecio, en el fondo era cierta. Sin mujeres administrando tierras, la economía espartana se habría desplomado. El sarcasmo histórico es que una de las sociedades más militarizadas y misóginas de la antigüedad creó, sin querer, una élite femenina terrateniente, simplemente porque el Estado absorbió tanto a los hombres en el ejército que dejó a las mujeres a cargo de todo lo demás. Estas propietarias no eran damas delicadas, sino señoras duras, capaces de manejar siervos, negociar tributos y litigar herencias. No eran filósofas ni poetisas, eran gerentas forzadas por la ausencia masculina, y eso generaba un contraste grotesco. En Atenas los hombres presumían de controlar a sus esposas, pero no podían evitar envidiar la riqueza y la libertad de las espartanas, que podían caminar por la ciudad con orgullo, sabiendo que tenían más tierras que muchos hoplitas juntos. Aristóteles lo veía como un problema político, pero en realidad era la consecuencia lógica de un sistema que convertía a los ciudadanos en soldados de por vida. Cuanto más se entregaban los hombres al Estado, más poder económico acumulaban las mujeres. Y ese poder se manifestaba también en la lengua. Si una espartana ridiculizaba a un cobarde en público, no solo lo humillaba moralmente, también podía arruinarlo económicamente si él dependía de sus tierras o de sus redes. Así, en Esparta la herencia femenina no era un símbolo de emancipación, era un recordatorio brutal de que el Estado había reducido tanto a los hombres que al final las verdaderas propietarias del país eran las mujeres. Lo grotesco es que esta acumulación de tierras no evitó el colapso de Esparta.
Al contrario, cuando la riqueza quedó concentrada en pocas familias femeninas, la desigualdad social se disparó, y la ciudad, que presumía de igualdad entre sus ciudadanos, se hundió en contradicciones internas. Así que sí, en Esparta las mujeres heredaban más tierras que los hombres, pero no porque la polis creyera en sus derechos, sino porque los hombres se habían convertido en carne de cañón, y alguien tenía que quedarse a contar las hectáreas, y el resultado fue una paradoja deliciosa. Una ciudad que despreciaba la individualidad acabó con un matriarcado económico disfrazado de accidente, donde las esposas eran las auténticas dueñas, mientras los maridos caían muertos en nombre de una polis que nunca les perteneció del todo. En casi toda Grecia la viuda era una sombra desposeída, una mujer que pasaba de la tutela del marido muerto a la de un hijo, un suegro o un hermano, condenada a la invisibilidad y a la dependencia. Pero en Esparta la viuda podía ser lo más parecido a una mujer libre que la antigüedad conoció, y lo conseguía no porque la ciudad se preocupara por sus derechos, sino porque la polis estaba demasiado ocupada enterrando hombres como para vigilar también a las que quedaban vivas. En una sociedad donde la muerte masculina era rutina, porque el espartano ideal no envejecía en cama, sino que caía en campaña con el escudo aún en la mano, las viudas se multiplicaban, y cada cadáver dejaba tras de sí una mujer que de pronto se encontraba al mando de propiedades, siervos e incluso decisiones políticas. Plutarco cuenta que las espartanas podían heredar y administrar tierras sin intermediarios, y Aristóteles se quejaba con amargura de que las mujeres de Laconia acumulaban tanta riqueza que acabaron teniendo más influencia que los propios ciudadanos varones. Lo grotesco es que esa libertad nacía del cementerio. Cada derrota o victoria dejaba un reguero de maridos muertos y un ejército de viudas al mando. Y lejos de llorar en silencio, como dictaban los manuales de feminidad en Atenas, las viudas espartanas podían mostrar orgullo. Algunas rechazaban llorar a sus hijos o esposos caídos, y al contrario, celebraban que hubieran muerto con honor. Con él o sobre él, decían las madres entregando el escudo, y la frase era tan famosa que se convirtió en dogma cívico. La ironía es que al final, las mujeres que sobrevivían a la tragedia terminaban teniendo más poder que las que nunca enviaron a sus maridos a la guerra. Una viuda espartana no era un desecho social, era una gestora, una señora con patrimonio y lengua afilada, capaz de ridiculizar a los cobardes y de educar a los nuevos hijos en la misma disciplina cruel que había matado a sus padres. Los atenienses se escandalizaban con razón. En Laconia había mujeres que podían enfrentarse a los hombres en público, que podían ridiculizarlos con sarcasmos y que tenían la autoridad de hablar en la asamblea familiar. Viudas que, en lugar de ser enterradas con el recuerdo del marido, vivían más libres sin él, porque ya nadie podía controlarlas del todo. Y aquí está la paradoja más cínica. Esparta, obsesionada con el control absoluto, terminó produciendo mujeres más autónomas que ninguna otra polis, y lo hizo por la vía más brutal, llenando la ciudad de cadáveres masculinos. Una viuda espartana podía administrar campos, dirigir siervos y decidir matrimonios futuros, y aunque seguía siendo considerada ante todo una fábrica de soldados, lo cierto es que el vacío dejado por los hombres la convertía en una figura central. Esa libertad en medio de cadáveres no era una revolución, era un accidente, pero un accidente con consecuencias históricas. En un mundo donde las mujeres eran silenciosas, las laconias hablaban, mandaban y se burlaban, y lo hacían con la legitimidad que les daba la guerra constante. La ironía suprema es que, mientras la polis presumía de disciplina y obediencia, las viudas acumulaban poder sin que nadie pudiera impedirlo, y de hecho, la concentración de tierras en manos femeninas contribuyó a la decadencia de Esparta, porque las desigualdades internas crecieron hasta desestabilizar el sistema. Así, la figura de la viuda espartana es la imagen perfecta del cinismo de esa sociedad, mujeres que encontraban libertad en la muerte de sus maridos, que convertían la tragedia en ventaja y que en medio de cadáveres
se transformaban en dueñas de la ciudad más dura de Grecia, recordándonos que incluso en el cuartel más rígido siempre hay fisuras, y que a veces la única libertad posible nace del vacío que deja la guerra. En Esparta, donde todo se disfrazaba de disciplina pero en realidad olía a obsesión por el control, el matrimonio no era un dulce romance juvenil, ni una ceremonia pensada para unir dos corazones que aún sabían latir por deseo propio. Al contrario, era una maniobra demográfica que se ejecutaba tarde, demasiado tarde, como si los espartanos se empeñaran en recordar a todos que el amor debía llegar cuando ya no había tiempo de sentirlo. Los hombres no se casaban en la efervescencia de la adolescencia, ni en la fuerza de los 20, cuando el cuerpo pide carne y la sangre bulle, sino en la treintena o incluso más tarde, porque hasta entonces la polis les exigía vivir entre iguales en los barracones, sudando y compartiendo cama con sus compañeros de armas, como si el Estado temiera que una mujer les robara la energía antes de que hubieran entregado lo mejor de sí a la guerra. La agogé no solo moldeaba guerreros, sino que convertía a los jóvenes en solteros forzosos, confinados en una adolescencia interminable, donde la única compañía aceptada era la del escudo y la lanza. Así, mientras en otras polis griegas un muchacho podía casarse en la plenitud de los 20, en Esparta ese mismo muchacho todavía estaba obligado a dormir en un catre duro, comer en comedores comunales y rezar para no ser descubierto si visitaba a escondidas a la mujer que, en teoría, ya era su esposa. Porque lo más absurdo era que los matrimonios podían celebrarse en secreto mucho antes, pero con la condición de que el esposo siguiera viviendo en la Sicitia, los comedores militares, y solo pudiera ver a su mujer a hurtadillas, entrando de noche, sin luz, como un ladrón en su propia casa, para desaparecer antes del amanecer como si nada hubiera ocurrido. El Estado regulaba hasta los jadeos nocturnos, porque temía que un exceso de convivencia apagara la llama viril del guerrero. El resultado, esposos que envejecían antes de conocer la rutina conyugal, que llegaban al lecho matrimonial con el cuerpo endurecido por el entrenamiento y la mente atrofiada por años de obediencia, incapaces de entender la intimidad como otra cosa que una prolongación de la disciplina. Las mujeres, en cambio, eran fértiles desde mucho antes, y algunas pasaban la veintena ya con una independencia relativa, dirigiendo tierras, entrenando sus cuerpos en los gimnasios y esperando a unos maridos que parecían más padres adoptivos que compañeros de vida. Plutarco relata con sarcasmo que las espartanas se reían de otras griegas porque ellas no se casaban siendo niñas, pero lo que omitía era que tampoco disfrutaban de la compañía masculina hasta que el varón había pasado décadas bajo la bota del Estado. La lógica oficial era que así los hijos nacerían más fuertes, porque provenían de padres maduros, curtidos y acabados, pero en la práctica esto significaba emparejar a hombres rígidos con mujeres que ya tenían experiencia de manejar haciendas, esclavos y hasta amantes autorizados en nombre del deber cívico. No es casualidad que Esparta fuera famosa por sus viudas y herederas, ni que el adulterio patriótico estuviera normalizado. Si el esposo llegaba viejo y cansado, era mejor prestarlo o reemplazarlo, siempre en nombre de la eugenesia lacedemonia. Los matrimonios tardíos eran, por tanto, la prueba final de que en Esparta no se amaba, se obedecía. El lecho no era un refugio, sino un trámite administrativo, una pieza más en la maquinaria estatal que producía hoplitas. Y el absurdo mayor era que los mismos hombres que dormían con compañeros durante años para no corromperse acababan engendrando hijos a una edad en la que, en cualquier otra polis, ya estarían rodeados de nietos. La excusa era el deber, la realidad era el retraso forzado, esposos que llegaban viejos, esposas que aprendían a vivir solas, y un Estado que se aseguraba de que hasta la cama fuera un campo de batalla regulado por decreto. Al final de este viaje por la Esparta más incómoda y menos idealizada, lo que queda claro es que detrás de la famosa falange, de los gritos de guerra que todavía resuenan en manuales escolares y películas, había una sociedad donde el placer, el poder y la muerte estaban encadenados como un mismo himno, repetido hasta el hartazgo bajo el monte Taygeto.
Se nos vendió la imagen romántica de héroes desnudos bañados en gloria, cuando en realidad se trataba de un sistema que exprimía los cuerpos como si fueran recursos del Estado. Los recién nacidos eran evaluados como ganado, las mujeres eran convertidas en vientres vigilados para engendrar soldados, y los hombres aprendían desde la infancia que su cama no era el hogar, sino el suelo duro de un barracón. Esparta no conocía lo que nosotros llamamos intimidad. Conocía deberes, entrenamientos, rituales de humillación, matrimonios forzados y noches robadas. La sensualidad, si alguna vez aparecía, estaba envuelta en la sombra de la obligación militar y en la constante amenaza de la muerte. Porque en esta ciudad no se celebraba la vida privada, se celebraba la disciplina, la obediencia y la capacidad de morir en fila sin mover un músculo. La ironía es que el mundo antiguo la recordaba como un ejemplo de virtud, cuando en realidad era una máquina de convertir humanos en armas. Los placeres eran permitidos solo si servían al poder, y ese poder solo tenía sentido si podía prolongarse a través de cadáveres ofrecidos como sacrificio a la posteridad. Las mujeres podían heredar más tierras que los hombres, pero no porque fueran libres, sino porque alguien debía mantener las granjas mientras los varones caían en guerras interminables. Los jóvenes aprendían a reprimir el deseo en aras de la disciplina, los esclavos eran masacrados como entrenamiento y los matrimonios eran transacciones encubiertas en rituales de rapto. Todo estaba pensado para sostener el único culto verdadero, el culto al Estado militar, y es aquí donde la ironía alcanza su punto máximo. Esparta, que en su momento fue temida y odiada, terminó convertida en mito romántico por culturas posteriores que ignoraron las humillaciones cotidianas, el control obsesivo de los cuerpos y la represión constante de cualquier placer que no sirviera a la guerra. Hoy, cuando alguien habla de vida espartana, suele imaginar disciplina, sobriedad y fortaleza. Casi nunca recuerda que también significaba camas frías, matrimonios vacíos, hijos sacrificados y esclavos asesinados como parte de un espectáculo. Esparta fue el ejemplo más puro de cómo el poder puede fagocitar lo íntimo, transformar la reproducción en estrategia política y la sexualidad en recurso de Estado, y en ese proceso dejó tras de sí un legado contradictorio: admiración por su valor, pero horror por sus métodos. Tal vez ahí radica su verdadera lección, que una ciudad que convirtió la vida en un cuartel logró ser recordada como heroica, aunque dentro de sus muros la mayoría de sus habitantes, mujeres, hilotas, niños, vivían sometidos a un orden donde el placer era sospechoso, el poder absoluto y la muerte inevitable. Esparta fue un himno, sí, pero no de gloria sino de control. Un canto que mezclaba jadeos reprimidos, gritos de guerra y lamentos de esclavos, y que aún resuena como advertencia de lo que ocurre cuando la cama, la cuna y el cuerpo entero se entregan al altar del Estado.